a una norma del poder legislativo, ¿no? Cuando, cuando un escribano o un abogado, a requerimiento de parte, celebran un contrato tratándolo de encuadrar dentro del marco de la ley, pero en sentido estricto, la aplicación de la ley es judicial, como acabo de exponer, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona de una manera muy general? Muy general, vamos a ver que esto después no puede ser tomado en sentido tan estricto, pero de una manera muy general van a ver ustedes que los jueces, a quienes se le presentan casos concretos, los jueces no se pronuncian en abstracto. La jurisdicción no se ejerce, digamos, a ver, por las dudas, vamos a pronunciarnos a ver cómo se aplicaría el derecho, ¿no? Siempre los jueces trabajan sobre un caso concreto, sobre un conflicto concreto que le han traído las partes, que puede ser una persona humana, una persona jurídica pública, una persona jurídica privada, pero siempre sobre un caso concreto, ¿sí? Y la aplicación que van a hacer es válida para ese caso concreto, digamos, ¿no? Es decir, el juez no es legislador, no va a emitir una norma jurídica de carácter general aplicable a todo el mundo, cuando ejerce jurisdicción. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la mecánica o cuál es la forma del pensamiento en la que trabaja esa aplicación judicial de la ley a través de lo que se conoce como el silogismo judicial, que es subsumir los hechos concretos en una norma general? ¿Mm? Es decir, al juez le llevan un caso concreto, que tiene determinadas circunstancias, ¿sí? Hubo un accidente de tránsito, Juan atropelló a Pedro, eso es un hecho concreto. Entonces lo que trata de hacer el juez es tomar esos hechos y encuadrarlos dentro de alguna de las normas jurídicas que tiene aplicable, que tiene vigente, alguna de las normas del derecho positivo, de las que están vigentes, subsume ese hecho en la norma y aplica lo que la norma le dice, ¿sí? Porque esto lo deben haber visto en Introducción al Derecho, corríjame si no lo vieron, pero vieron lo que es la estructura de una norma jurídica general y abstracta, o sea, de una ley en sentido material, ¿no es cierto? Es decir, toda norma general tiene un presupuesto de hecho y una consecuencia que trae aparejada si no se cumple ese presupuesto de hecho o frente al cumplimiento de ese presupuesto de hecho, ¿no? Es decir, la norma jurídica es que impone, ¿no es cierto?, el deber de reparar en caso de que se haya provocado un daño a otro. ¿Mm? Entonces, el presupuesto de hecho es cuando alguien le causa un daño a otro. ¿Cuál es la consecuencia? El deber de reparar. Esto, en el contexto de lo que es la lógica, funcionaría así lo que es una norma jurídica, ¿sí? Tiene eso de un enunciado condicional, un presupuesto de hecho y una consecuencia. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo concreto de lo que es el silogismo judicial? Ustedes habrán visto en algún momento de la secundaria, cuando vieron filosofía o lógica, esto del silogismo, ¿no? La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, que es una derivación lógica, ¿no?, de esa conexión entre la premisa mayor y la premisa menor, ¿verdad? ¿Cuál era el ejemplo clásico que se da en filosofía? Todos los hombres son mortales, premisa mayor, es un enunciado general, universal, todos los hombres son mortales. La premisa menor, que tiene que ver con el hecho concreto, ¿m? Sócrates es hombre,
y la conclusión, que es una derivación lógica. Pues si yo digo que todos los hombres son mortales y digo que Sócrates es un hombre, cuál es la consecuencia lógica? Bueno, que Sócrates es mortal. Esto lo deben haber visto en Introducción al Derecho, porque tiene que ver con cómo se estructura una norma jurídica. Acá tienen un ejemplo que es muy sencillo, digamos, de cómo funcionaría esto, ¿no es cierto? La premisa mayor, encontramos un artículo que impone el deber de reparar por violación al principio de no dañar a otro, que es un principio que nos viene incluso del derecho romano, que es el alterum non laedere, el no dañar a otro, que la Corte Suprema de Justicia inclusive lo encontró en una norma constitucional, lo dedujo implícitamente, consideró que es un principio constitucional que se deriva implícitamente del artículo 19, cuando habla de las acciones privadas que no perjudican a los otros. Bueno, no importa. Esa es la premisa mayor. Entonces, el que daña a otro tiene que reparar el daño causado. Está cuál es el presupuesto de hecho y cuál es la consecuencia. La premisa menor, esto es cómo funcionaría el laboratorio del juez a la hora de aplicar la ley. ¿Sí? La premisa menor es Juan causó un daño a Pedro en un accidente de automotor. Por supuesto que todo esto está muy simplificado, ¿no? Y ese hecho que está en la premisa menor tendría que estar comprobado en la causa. Bien, una vez que yo tengo la premisa mayor, que es una norma jurídica vigente que yo encuentro como fuente del derecho en el sistema, y tengo la premisa menor, que son los hechos comprobados, el juez aplica la conclusión. Entonces, Juan debe indemnizar a Pedro los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados. Durante gran parte del siglo XIX, digamos, y gran parte del siglo XX, se consideró que esto era así, que el juez era una especie de computadora que lo único que hacía es aplicar mecánicamente esto que se llamó silogismo judicial, ¿no? Subsunción de los hechos concretos en la norma general, y lo único que hacía el juez era pronunciar, era la boca que pronunciaba las palabras de la ley. Eh, Esto después se fue relativizando un poco. No es que no se aplica, digamos, a grandes rasgos es un esquema general que sí es tenido en cuenta por lo que hoy se conoce como la teoría de la argumentación jurídica, que es lo que estudia, ¿no? Una especie de rama de la filosofía del derecho que estudia cómo funcionan los razonamientos jurídicos, cómo los abogados presentan argumentos en los tribunales, cómo los jueces resuelven los casos concretos, cómo aplican el derecho. Pero lo que claramente está, digamos, más que estudiado, digamos, es que el derecho no se puede reducir a la simple lógica de la subsunción, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque por la complejidad del sistema de fuentes que tenemos hoy, ¿sí? Es decir, hoy, cuando ya lo vamos a ver más adelante, cuando tratemos ahora las distintas pautas interpretativas que nos marca el Código Civil, hoy cuando se resuelve un caso se tiene que tener en cuenta no solamente la regla de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, ese artículo que yo acabo de nombrar del deber de reparar, sino todo el ordenamiento jurídico en general. ¿Mm? Cuando se va a aplicar un caso de un conflicto por un pagaré, por ejemplo, no se va a aplicar solamente el decreto ley que reglamenta los pagarés, que antes se consideraba como que el juez, cuando estaba frente a la ejecución de un pagaré, no podía salir de ese sistema. Hoy se considera que el derecho privado, en la medida en que se ha producido este fenómeno llamado de la constitucionalización del derecho privado, en donde entran a jugar principios constitucionales, tiene que tener en cuenta también las distintas fuentes, ¿no? Las distintas,
los distintos componentes que forman parte de la ley. No solamente ese decreto ley, sino también todo el Código Civil y Comercial, toda la ley de defensa del consumidor, el principio de protección del consumidor. Entonces, por ejemplo, se ha empezado a hablar de lo que se llama el pagaré de consumo sin que eso esté legislado. ¿Mm? Eh, pero es un caso muy concreto de cómo la complejidad de las fuentes a las que recurre el juez complica bastante la cuestión de cómo el juez aplica la ley. No es una simple lógica pura, ¿bien? Porque a veces la aplicación literal de una norma puede llevar a consecuencias absolutamente absurdas, ¿no? Por eso un filósofo del derecho llamado Recasens Siches hablaba de que en la aplicación de la ley los jueces no tienen que aplicar una especie de lógica matemática, lógica pura, al estilo de lo que acabo de mencionar, ¿m? Sino una lógica de lo razonable, ¿no? Y él mencionaba un ejemplo que a su vez era citado por otro filósofo del derecho llamado Radbruch, que, que decía lo siguiente, digamos, ¿no? Hay en el ferrocarril, en la estación de trenes, hay un letrero que tiene una prohibición. Dice, prohibido el ingreso con perros. ¿Mm? Está prohibida. La norma es prohibido el ingreso con perros. Y resulta que se presenta un ciudadano con un oso, ¿bien? Con un oso. Entonces, el hombre de seguridad le dice, no, no puede entrar con un oso, señor. ¿Por qué? Si lo que está prohibido es el ingreso con perros, no con oso. Entonces, que aplicación de una lógica pura que atienda solamente a la literalidad de la ley puede llevar a aplicaciones realmente irrazonables e indeseables para la convivencia humana, que es, para la buena convivencia humana, que es una de las finalidades del derecho, digamos, ¿no? Entonces, había otras formas de argumentar que, a pesar de que letrero decía perro y no osos, había otras formas de interpretar esa ley, otros argumentos interpretativos, además de la letra de la ley, que hicieran más razonable el resultado de la interpretación y por lo tanto de la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, el argumento de que un argumento del tipo teleológico, no teológico de religión, sino teleológico de finalidad, de tratar de entender cuál es la finalidad que tiene la norma. La finalidad que tiene la norma de prohibir el ingreso con perro es evitar ingresar animales molestos a un lugar donde la gente no tiene ganas de ser molestada, digamos, ¿no? Puede perturbar toda esa situación de convivencia ahí en la zona de la estación de un ferrocarril. Entonces, si un perro es molesto, con mucha más razón un oso. ¿Mm? Un oso cumple eh, con mucha más razón la finalidad prohibida que un perro. ¿Mm? Entonces se hacía una interpretación extensiva de la letra de la ley. Y de esa manera se hablaba de la lógica de lo razonable, que buscaba romper un poco el esquema de la lógica pura, que es del ejemplo que acabo de marcar. ¿Sí? Esto tiene conexión con lo que exige nuestro artículo 3 del Código Civil y Comercial, que es que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. La exigencia de la razonabilidad es uno de los mandatos supremos del derecho.
no puede haber una decisión jurisdiccional, un decir del derecho que sea arbitrario. A partir de esto, la Corte Suprema ha elaborado lo que se conoce como la doctrina de la arbitrariedad, que la van a ver mucho mejor, digamos, la van a ver más bien en lo que es derecho constitucional y derecho procesal, pero apunta básicamente a esto, ¿no? Que la aplicación de la ley, la aplicación del derecho, tiene que tener como resultado una decisión razonablemente fundada, ¿no? Que va en conexión con la lógica de lo razonable que hablaba Recasén Sichés. Bien, y así llegamos a lo que es la interpretación de la ley, que es una condición necesaria para la aplicación de toda norma jurídica, ¿no? A ver, hasta ahí estamos bien, me están escuchando, porque por ahí estoy hablando hace 15 minutos y se cortó alguna confección. A ver. eh, Mejor que Nobel. Bueno, a ver. eh, Hay compañeros en sala de espera. Esto me parece que lo... Una cosa, yo por ahí voy mencionando ejemplos. eh, bueno, no hay mucho. Voy mencionando ejemplos, voy a mencionar casos judiciales porque es mi manera de exponer, es mi manera de transmitir la clase. Eso no quiere, salvo que esté en el programa, no quiere decir que ustedes se tengan que estudiar el caso que yo estoy mencionando, ¿no? Pero tiene un ejemplo, tiene una finalidad simplemente ejemplificativa. Yo no voy digamos, a transcribir en clase lo que dicen los textos, porque si no, no tiene sentido, para eso se quedan a leer, digamos. Yo voy a tratar de explicar desde otra perspectiva y con algunos ejemplos, con la finalidad de que vayan comprendiendo algunas instituciones fundamentales de nuestro derecho. Bueno, vamos a la interpretación de la ley, que es una condición necesaria para la aplicación de toda norma jurídica. Toda norma jurídica, por más que sea clara, por más que sea diáfana, ¿ah? Es necesario interpretarla. ¿Por qué? Porque por una razón, digamos, primero que tiene que ver con la estructura de toda norma jurídica, porque al ser toda norma general y abstracta, es decir, el legislador cuando legisla no está pensando en el casito de Juan y Pedro, ¿m? O por ahí hay un caso particular, muy paradigmático en la sociedad que hace reflexionar al legislador para hacer una norma general, como es el caso que yo les había mencionado de Rix contra Palmer, ¿no? Que generó que los legisladores saquen esa condición de indignidad. Pero el legislador necesariamente en las normas jurídicas, en las leyes, hacen enunciados generales y abstractos, es decir, tiene un nivel de indeterminación y de lo que llamaba Hart zonas de penumbra, zonas de dudas, que hay que ver en los casos concretos si es aplicable esa ley o no, por más clara que sea, ¿sí? Y por más que no tengamos duda frente al caso concreto de que esa ley es aplicable, a ese resultado llegamos indefectiblemente previo de una interpretación al menos gramatical de la ley. O sea que la interpretación siempre es un proceso que lleva adelante los operadores del derecho, que es inevitable, ¿no? Obviamente que la finalidad que tiene la interpretación es
obtener el significado de una norma jurídica, es decir, esa norma se aplica o no se aplica a tales casos. Y esto tiene que ver también con las distintas clases de interpretación que ustedes van a ver. Básicamente se habla de tres tipos de interpretación, de tres clases de interpretación: la auténtica, la judicial y la doctrinaria, ¿no? Esto, por supuesto, no presenta mayores complicaciones. La interpretación auténtica o legislativa no es muy común, no es muy frecuente verlo, pero es cuando el legislador, cuando ve que una ley que ha dictado en un momento determinado genera dudas, muchas dudas interpretativas o algunas cosas que pueden llegar a ser bastante este, sensibles para la sociedad, saca una ley, ¿no? Dándole el verdadero sentido y alcance que va a tener esa ley anterior. Un caso, por ejemplo, muy paradigmático ha sido con el famoso 2 por 1, ¿no? Que era un beneficio para los privados de la libertad, ¿no? En donde cada 2 años de prisión, perdón, cada año de prisión preventiva que se cumplían, les aplicaban como si fueran 2 años de prisión de privado de la libertad. Era un beneficio que duró durante un determinado periodo de tiempo y que se generó una duda interpretativa de si ese beneficio era aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Durante la última dictadura militar, ¿no? Esto dio lugar a un fallo judicial de la Corte Suprema que fue muy polémico, ¿no? Donde sí le aplicó ese beneficio, y ante ese revuelo en la sociedad que se generó, el Congreso de la Nación se juntó y sacó una ley interpretativa, ¿no? Donde decía que aclaraba que el alcance de ese beneficio no se aplicaba a los condenados por delitos de lesa humanidad. La interpretación judicial es, por supuesto, la que hacen los jueces en el marco del conocimiento de causas judiciales, y la interpretación doctrinaria tiene que ver con una de las fuentes del derecho, que es la doctrina, con la investigación científica y la obra de los juristas, ¿no? Es decir, la interpretación en abstracto que hacen los autores en sus obras de derecho. Eh, a ver, acá. Bueno, eh, otro, otra clasificación de interpretación de las normas es el de declarativas o correctivas. Una interpretación declarativa es simplemente la aclaración de cuál es el alcance que tiene algún concepto del derecho, ¿no? Ustedes van a ver que en las normas jurídicas se utilizan muchos conceptos que son propios del derecho, ¿no? Dominio, condominio, persona, y la interpretación declarativa tiene que ver con eso. Por supuesto que ya acá estamos en el terreno, a fines prácticos de la interpretación judicial, digamos, ¿no? Y la interpretación correctiva tiene que ver cuando, desde la letra de la ley dice una cosa, y uno, en función de la interpretación que hace, utilizando otras pautas interpretativas, eh, extiende la aplicación a otras situaciones que no están previstas en la norma, o hace una interpretación más restrictiva de lo que dice la norma para evitar la afectación de determinados derechos, ¿no? Un ejemplo de este tipo de interpretación en donde nos vamos de la letra de la ley es el que yo les acababa de nombrar sobre, sobre el caso de la prohibición del ingreso con perros, ¿no? En donde un intérprete podría decir: no, también se aplica al oso por tal y tal razón,
¿no? Es interpretación extensiva. Eh, Esto en derecho penal no funciona de ninguna manera, digamos, nunca se puede interpretar extensivamente ni aplicar por analogía delitos, porque estamos frente a un terreno en donde está en juego la privación de la libertad de la persona. Pero en derecho privado sí vamos a encontrar casos muy particulares de este tipo de interpretaciones, ¿no? Ya vamos a mencionar muy conocido de la Corte Suprema, donde hizo este tipo de interpretación. Bueno, después no me voy a detener mucho acá, esto lo van a encontrar en los textos, van a encontrar eh, una clásica enumeración de los elementos interpretativos que hizo un jurista alemán, eh, digamos, uno de los máximos exponentes de lo que se conoció como la escuela histórica del derecho del siglo XIX, quien sostenía que, digamos, interpretar una ley significaba básicamente reconstruir el pensamiento del legislador, ¿sí? Estamos en una época del derecho en donde se le da mucha importancia, ustedes van a ver ahí algunas escuelas, la escuela exegética, que se le da muchísima importancia a la letra de la ley y a la intención del legislador, a esa intención histórica del legislador, porque básicamente en el caso, por ejemplo, de Savigny, consideraba que el derecho era básicamente el desarrollo histórico de un pueblo a través de ciertas instituciones, de tradiciones y de costumbres que luego el legislador la plasmaba en una norma jurídica. Entonces era muy importante tener en cuenta esa intención histórica del legislador, ¿no? Y él habla de cuatro elementos interpretativos que no entran a jugar de manera aislada cada uno, o sea, no juegan un rol por separado, sino que el intérprete, cuando va a interpretar la ley, tiene que utilizar todos estos elementos a criterio de Savigny, ¿no? Entonces eran fases del proceso interpretativo en donde el intérprete tenía que ver lo gramatical, es decir, aquello que hace a la letra y a la sintaxis de la oración que utiliza el legislador, el elemento lógico, que en el caso de Savigny lo entendía desde el punto de vista de ciertas finalidades que buscaba la norma y que lógicamente tenían que estar en conexión con ese enunciado gramatical que estaba haciendo, ¿no? Un elemento histórico en donde entraban a jugar el desarrollo histórico de las instituciones, por eso él hablaba de la escuela histórica del derecho y de la importancia que tiene la historia del pueblo en cómo va marcando, cómo se va dando a sí mismo ciertas instituciones para organizar su vida en sociedad, y el sistemático, que tiene que ver con que no se interpreta la norma en forma aislada, sino en el marco de un sistema jurídico. Esto es uno de los aportes más importantes de Savigny a lo que es la ciencia del derecho, entender el derecho como un sistema en donde no tenemos un conjunto de normas desordenadas, no, las normas están interconectadas. Entonces ustedes van a ver que dentro del Código Civil las normas tienen una ubicación, esa ubicación tiene un sentido a la hora de interpretar, ¿no? Si la norma está en el marco de las relaciones de familia, si la norma está en el marco de las relaciones patrimoniales, ¿m? A su vez forman parte de un sistema mayor en donde entra a jugar también la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Esto lo estoy diciendo ahora, ¿no? No lo decía Savigny porque estábamos hablando de allá del siglo XIX, pero quiero decir, son elementos que si bien fueron tomando a lo largo del tiempo otra dimensión, otros matices, tienen su importancia histórica a la hora de lo que es reconstruir una teoría de la interpretación de la ley.
Perdón, me fui lejos. Bueno, a ver, esperen un segundo, quiero ver la hora, cómo estamos con el tiempo. Llegamos a, llegamos a un punto clave que es cuáles son las pautas interpretativas que nos marca a nosotros, que nos marca la cancha, la principal fuente del derecho, que es la ley, la primordial fuente del derecho, la fuente formal del derecho, que es no la única, pero es la primera y es la que de alguna manera restringe también las posibilidades interpretativas que se pueden ir dando, ¿no? O las amplía, en este caso, a nuestro criterio, ¿no? Si uno lee el artículo 2, este es uno de los artículos que se lo tienen prácticamente que memorizar, digamos, ¿no? El artículo 1, el 2, son artículos claves que por supuesto con memorizarlos no alcanza, después este, hay que analizarlos, ¿no? Hay que desilvanar e ir haciendo el tejido de la interpretación de ese artículo, ¿no? Le voy a pedir a alguno de los compañeros, de los alumnos, que transcriben el chat el artículo 2. ¿Pueden transcribir el artículo 2 del Código Civil? Ahí está. Bueno, ahora voy a mencionar algo sobre los métodos interpretativos. Hoy la doctrina, ustedes van a ver en los textos que los métodos están ligados a escuelas, ¿no? En donde hay posiciones, digamos, sobre todo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Posiciones como muy radicales, ¿no? Es decir, entonces en un polo uno encuentra la escuela exegética del derecho, cuyo método de interpretación de la ley se reduce a la letra de la ley y a la intención del legislador. ¿Bien? En el otro polo va a encontrar la escuela libre del derecho, para la cual el derecho es lo que el juez dice que es, y que el contenido de la interpretación la va dando la jurisprudencia según las condiciones políticas, sociales y económicas, y que incluso puede decidir de manera arbitraria, ¿no? O sea, son dos polos así que están cada uno en sus extremos. A lo largo del tiempo, la jurisprudencia, la tendencia de la jurisprudencia ha sido no encasillarse con un método de interpretación, ¿no? El gramatical o la voluntad histórica del legislador, sino pensar los métodos interpretativos, ¿no? Hoy la palabra más usada en la doctrina por ahí es argumentos interpretativos, pensarlo como si fuera una especie de caja de herramientas en donde cuando uno va a interpretar la ley no va con una sola herramienta, ¿no? Un poco lo que decía Savigny, nada más que este, eh, matizados algunos, con otros condimentos, algunos de los elementos que él enunciaba. ¿Bien? Este, pero la idea es esa. Cuando uno va a interpretar la ley, por supuesto, la interpretación por antonomasia de la ley se la hace a través de la interpretación judicial. La hacen los jueces, porque yo puedo como doctrinario, por ejemplo, o como abogado, lanzar cualquier verdura, digamos, ¿no? De hecho lo hay,
hay muchos juristas que lanzan cualquier cosa, pero esas opiniones, después uno no las encuentra sostenidas por la jurisprudencia. Entonces, verdaderamente lo importante y la interpretación por antonomasia es la que uno la va encontrando en los tribunales de justicia. Ojo, también hay interpretaciones judiciales que van fluctuando con el tiempo y en esto está una de las, digamos, de los aportes que hace la Escuela Libre del Derecho o, o las escuelas llamadas del realismo jurídico, en donde le dan un claro condimento, en donde tienen en cuenta, digamos, los ingredientes políticos, y no son tan ingenuas como las escuelas exegéticas, en donde pensaban que el juez era algo absolutamente neutral, ¿no es cierto?, que aplicaba la ley de manera mecánica. Este, pero bueno, ni un extremo ni el otro. La idea es que cuando se hace interpretación, lo que marca, y que de hecho es lo que marca el artículo 2 del Código Civil y Comercial, es que el juez, en este caso el intérprete por antonomasia de la ley, ¿no? Por excelencia de la ley, sobre todo cuando son interpretaciones que como la Corte Suprema o la Suprema Corte de Justicia en el caso de Jujuy, lo que tendrían que hacer es ir con esta caja de herramientas, con todos estos argumentos interpretativos que menciona el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Ustedes van a ver que dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, interpretación gramatical o literal, sus finalidades, interpretación teleológica, las leyes análogas. Ya vamos a ver, la analogía cumple una función dentro de lo que se llama la interpretación integrativa del derecho, cuando hay lagunas, cuando hay vacíos. Esto es algo que se utiliza en el derecho privado, no en el derecho penal. Las disposiciones que surgen de los tratados internacionales en los que la República es parte, esto hay que conectarlo con lo que decía el artículo 1 cuando habla de la ley conforme con la Constitución. Esto es lo que ya vamos a ver, se llama la interpretación conforme. Luego menciona los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Esta última parte es la interpretación sistemática. Yo lo que he hecho acá en esta enumeración que tienen acá es un poco desglosar esa enumeración eh, que hace el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Bien. Esta enumeración no es una enumeración que tiene un orden, digamos, jerárquico, en el sentido de que hice la interpretación gramatical y listo, está claro, acá me quedo. Como dije recién, esto es una caja de herramientas y hay que poner en juego todo. Por eso cuando uno ve cuando ustedes ven una sentencia, no sé si ya han visto lo que es la estructura de una sentencia. Una sentencia judicial tiene tres partes. Eh, la primera parte es lo que se conoce como una relación de antecedentes, ¿no? Se cuenta brevemente. Se presentó fulano de tal, está reclamando una indemnización por daños y perjuicios a raíz de el hecho que se generó en un accidente de tránsito, plantea qué, manifiesta qué, ofrece pruebas. Después se presenta Juan Pérez, que es el demandado, todo eso que es como una síntesis de lo que ha pasado en el expediente. Después viene un segundo componente que son los considerandos, que son los verdaderos fundamentos del fallo, en donde nosotros ahí vamos a encontrar el despliegue de los argumentos interpretativos del juez.
¿Mm? Entonces va a hacer un análisis de las fuentes del derecho, digamos, es decir, va a recurrir a las distintas normas jurídicas que él va a juzgar aplicable, ¿no? El artículo tal del Código Civil y Comercial, el artículo tal de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo tal de la Ley de Seguros, ¿m? Y va a desarrollar los argumentos para, digamos, de manera general, subsumir las normas jurídicas en los hechos que le han traído a consideración. Pero no es que es un hecho y una norma jurídica, digamos, ¿no? Es mucho más complejo el proceso. Pero a grandes rasgos, los recursos, ¿no? Las herramientas, los argumentos a los que nos mueve el artículo 2 del Código Civil son, en primer lugar, la interpretación gramatical, semántico, literal, que la Corte Suprema ha dicho, bueno, este es el arranque, por acá hay que arrancar, no nos podemos desapegar de la letra de la ley, porque el juez no juzga, no crea derecho, ¿sí? No es un legislador. Tiene que atenerse a las palabras, en primer lugar, a las palabras del legislador. Ahora, las palabras del legislador a veces llevan a la aplicación mecánica, digamos, de la simple literalidad del legislador puede llevar a consecuencias jurídicas irrazonables o disvaliosas o contrarios a la finalidad que se ha perseguido con el dictado de determinada ley. Ahora voy a mencionar un caso, termino esta enumeración y menciono un caso para ponerles en ejemplo esta cuestión. Este, y, y entonces hay que tener en cuenta cuáles son las finalidades del ordenamiento jurídico. Fíjense que acá ya no habla de la intención del legislador, porque no vamos a atenernos a la finalidad histórica del legislador. Bien, porque voy a dar un ejemplo. Una ley tendiente a la protección de determinados derechos familiares dictada hace 40 años, en donde el objetivo haya sido la protección de la familia, esa idea, esa finalidad de la protección de la familia no puede tener el mismo sentido, el mismo contenido hace 40 años que hoy, donde la idea de la familia se ha ampliado, y de hecho el legislador en el Código Civil y Comercial de la Nación y a través de distintas leyes especiales ha ido ampliando el sentido de la familia. Este, hoy la idea de la familia no es solamente para el legislador, para el derecho positivo argentino, no es solamente mamá, papá y los dos hijos, digamos, ¿no? Hay otra idea y otra noción de la familia mucho más amplia en donde se encuentran reconocimientos de derechos a las uniones convivenciales y a matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso también es familia para nuestro derecho positivo. Entonces, cuando vamos a interpretar una norma que se ha dictado hace determinada cantidad de años, no nos podemos colgar con la intención del legislador. Por eso los digamos, los legisladores, los que han redactado el proyecto del Código Civil, cuando comentan este artículo, cuando exponen en los fundamentos este artículo, hablan de que debe tenerse en cuenta lo que llaman la ratio legis, la razón de la ley, pero no del legislador, sino del ordenamiento jurídico como un todo, y teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes de la vida, digamos, y cómo la sociedad va dando contenido a determinados valores y eso va cambiando y eso tiene que estar a la hora de interpretar la ley.
como decía, la analogía es un recurso, es una técnica para lo que es una interpretación integradora y está, digamos, fundamentado en lo que es el principio de igualdad, que es un principio fundamental en el derecho, que es ante situaciones semejantes, ¿no? Esencialmente semejantes, las partes tienen que tener la misma respuesta. ¿Mm? Yo no le puedo dar a uno A y a otro B cuando las circunstancias son esencialmente idénticas o semejantes, digamos, ¿no? Para eso la analogía entra a jugar cuando hay las llamadas lagunas del derecho, vacíos de la ley, en donde no encuentro la norma aplicable que resuelva claramente el conflicto que se le está presentando al juez. Entonces el juez busca dentro del ordenamiento jurídico el tratamiento que el legislador le ha dado a determinadas situaciones semejantes y entonces le aplica la misma consecuencia jurídica. La interpretación conforme es algo que ustedes, digamos, ya lo han visto, se lo ha mencionado cuando se ha hablado de la supremacía de la Constitución, está en el artículo 1. Si bien el artículo 2 menciona solamente los tratados de derechos humanos, va de suyo que también, por supuesto, está la Constitución Nacional. Como habrán visto cuando han trabajado, cuando han leído el tema de las fuentes del derecho, dentro de lo que es la fuente formal del derecho, tenemos la ley en sentido material. No confundan lo que es fuente formal con ley, con la clasificación de ley en sentido formal y material. Cuando hablamos de la ley como fuente formal del derecho, ahora voy a entrar a hablar sobre ese tema enseguida, volviendo sobre la unidad 1. Cuando uno habla de fuente formal del derecho, alude a lo que está dotado de obligatoriedad según el mismo ordenamiento jurídico. Y dentro de esa enumeración de fuentes está la ley. Y cuando hablamos de la ley como fuente del derecho, hablamos de la ley en sentido material, ¿sí? No solo la ley en sentido formal, que es la que dicta el Congreso de la Nación, sino la ley en sentido material. Toda norma jurídica de carácter general dictada por autoridad competente, desde la Constitución Nacional hasta la ordenanza del municipio. Entonces, dentro de esa estructura, la Constitución Nacional tiene supremacía, es la norma suprema de la nación, como lo dice la misma Constitución Nacional, y a partir de la reforma del 94 tiene como complemento, ¿m? Está a la par los tratados de derechos humanos, no todos, sino aquellos que han adquirido jerarquía constitucional, que son los enumerados en el artículo 75, inciso 22, que son 10, más los que se han ido agregando, que si mal no recuerdo son 4. Uno de los más importantes que se ha agregado últimamente después de la reforma constitucional, que tiene muchísima incidencia en la práctica, es la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Este es un tratado con jerarquía constitucional. Entonces, esa interpretación tiene que ser la interpretación que le demos al artículo tanto de la ordenanza, la interpretación que le demos al artículo tanto del Código Civil, tiene que ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, ¿no? Eh, Después de la reforma, voy a mencionar un ejemplo y ya termino con esto. Después de la reforma constitucional del 94, había un artículo del Código Civil derogado que era uno de los últimos resabios que quedaba digamos que en el ámbito de las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio establecía una clara diferencia a favor del hombre, del varón, que era un artículo que disponía que cuando hubiera duda acerca de si el bien
era o ganancial o propio, en caso de duda, su administración corresponderá al varón, ¿bien? Al hombre. Este artículo estaba vigente, digamos, no había sido derogado. Cuando se reforma la Constitución del 94 y en el artículo 75, inciso 22, se hace la enumeración de esos 10 tratados internacionales sobre derechos humanos, uno de esos tratados, uno de los, digamos, de los más importantes, es lo que se conoce con las siglas en inglés, la CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación a la mujer, ¿sí? Cuyo uno de los principios estructurantes de ese convenio es el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, que traía aparejado la prohibición a todos los estados que forman parte de esa convención de tener cualquier norma jurídica que implicara una discriminación en contra de la mujer. ¿Bien? Entonces, a partir de la reforma del 94, este tratado empieza a tener jerarquía constitucional, o sea, junto con la Constitución la complementa, los derechos tanto de la Constitución como de los tratados se complementan, no se confrontan, y todo el sistema jurídico que está por debajo de la Constitución y de los tratados deben adecuarse y conformarse a ello. Si hay una norma que a juicio del intérprete no es posible interpretarla conforme a la Constitución o a un artículo, en este caso a esta convención que yo le decía que establecía el principio de igualdad entre el hombre y la mujer y la prohibición de tener cualquier norma que implique una discriminación en contra de la mujer, debía ser declarada inconstitucional. ¿Mm? Y por lo tanto, así lo hicieron, de hecho, muchísimos fallos judiciales, hasta que en el año 2003 aproximadamente se derogó ese artículo del Código Civil y hoy el nuevo Código Civil y Comercial del 2015 establece que la administración es conjunta, digamos, ¿no? Bueno, el otro criterio es que la interpretación tiene que ser conforme también a los principios jurídicos y valores jurídicos. En el caso que les voy a plantear ahora está también esta situación. Y la interpretación sistemática, que también es lo que les acabo de decir y que mencionaba de alguna manera Savigny, ¿no? O Savigny, acerca de que no se interpretan las normas aisladas, como si fueran islas, sino que están insertadas dentro de un sistema y por lo tanto hay que tratar de coordinar la interpretación con las distintas reglas que forman parte del sistema. Esperen que se me está apagando el compu. Bueno, a ver, le menciono un caso para que no se nos haga tan pesado todo, ¿sí? Eh, les doy un ejemplo y ustedes me van comentando en el chat. Vamos a ocupar 10 minutos de esto. De paso, yo respiro un poco. Y quiero que ustedes vayan comentando un poco en el chat el caso que yo les voy a plantear. Vamos a establecer el siguiente supuesto, ¿sí? Vamos a establecer un caso hipotético. Eh, un, un chico, un muchacho de 20 años necesita de manera urgente él, porque corre en riesgo su vida, el trasplante de un riñón. La madre del chico ya en su momento hizo una donación del riñón que durante un tiempo funcionó, pero después había algún problema este,
que necesitaba urgentemente otro trasplante, y su hermana, que tiene 17 años y 10 meses, o sea, le faltan 2 meses para cumplir los 18, voluntariamente, inclusive sin que sepan los padres, va, se hace los estudios, ¿no? Da que es absolutamente compatible y que ella podría donarle el riñón a su hermano. ¿Bien? A su vez, hay un informe médico que dice que si el chico no se hace el trasplante de órgano de manera urgente e inmediata, corre serio riesgo su vida. Y a su vez hay otro informe médico que dice que esta hermana, que tiene 17 años y 10 meses, en la hipótesis de que hiciera la donación del riñón, en la medida en que no sufriera en el resto de su vida otra lesión en el riñón que le quedaría, podría ser una vida absolutamente normal. ¿Cuál es el problema del caso? ¿Por qué este caso llegaría a tribunales? Porque la ley de trasplante de órganos exige para la donación de órganos entre personas vivas, no solo cierta relación de parentesco entre el dador y el receptor, el que va a dar el órgano y el que lo va a recibir, cierta relación de parentesco que acá se cumpliría porque son hermanos, sino que la persona que va a ser dadora sea mayor de edad, tenga 18 años de edad. ¿Sí? Bueno, este es el caso, llega a los tribunales de justicia y ustedes tienen que resolverlo este caso. ¿Mm? Hay una norma jurídica aplicable que es clara, que es bastante clara. Toda persona capaz mayor de 18 años puede realizar la donación de órganos. Y el caso que nos trae, que las circunstancias del caso que nos viene a nuestro conocimiento para que ustedes como jueces hagan jurisdicción, digan el derecho aplicable al caso, tienen que decidir cómo se resuelve este asunto. Bueno, ahí ya hay uno que me expolió el caso, digamos, ¿no? Sí, esto que yo le acabo de comentar, esto se lo iba a decir después al final, digamos, pero no importa. O sea, en definitiva no se trata de si conocemos o no el caso, porque es muy rico el caso, pero es un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1980 es el caso, como dice ahí Nahuel, el caso Zairidib, que tiene la particularidad además de que en las dos primeras instancias se falló en contra de la posibilidad de que la hermana haga la donación del órgano. Pero en definitiva, bueno, ustedes van haciendo los comentarios ahí de acuerdo a su interpretación. Pero en definitiva, lo que, lo que se puso en juego aquí es, digamos, distintos argumentos interpretativos en torno a la resolución del caso, que yo voy a decir que obviamente los dos argumentos jurídicos son atendibles. Lo que pasa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina fallando, termina dando vuelta a la sentencia y dándole lugar a favor de la hermana que había decidido voluntariamente decidir porque consideró que a la par de la interpretación literal que cabía darle a ese artículo, ¿no? Había que complementarla
con la finalidad, el argumento teleológico, la finalidad que perseguía el ordenamiento jurídico, que era la protección de la familia, porque de hecho solamente familiares podían hacer ese tipo de donaciones, de daciones de órgano, ¿cierto? La cuestión teleológica, es decir, la finalidad, la cuestión de los principios jurídicos y valores jurídicos en juego, también desarrolla argumentos en ese sentido. La interpretación sistemática, porque la Corte le dice a los que habían fallado en primera instancia rechazando esta posibilidad, ustedes hicieron interpretación de la norma aislada del artículo 13 o 14 de la ley de trasplante de órganos, sin tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico, otras normas del Código Civil que cita la Corte, como tiene que ver con las condiciones de los actos voluntarios en materia civil, el derecho a la vida consagrado en la Constitución Nacional, porque pasaban los segundos y el chico tenía altas probabilidades de morir si no se hacía esa operación, ¿no? Es decir, toda una serie de argumentaciones que van a, de alguna manera, hacer una interpretación extensiva. Yo acabo de hacer esta clasificación, ¿no? La interpretación extensiva, es decir, la letra dice una cosa, pero teniendo en cuenta las consecuencias que todo esto iba a generar, teniendo en cuenta los principios y valores que están en juego, teniendo en cuenta los derechos constitucionales que están en juego, le concedió esa posibilidad, ¿no? Este es un caso para que lo tomen, inclusive si tienen tiempo, lo vean, porque además están reflejadas dos posturas que son bravas en el derecho, digamos, ¿no? Una que decía, los jueces no, por ejemplo, el Procurador General de la Nación que dictamina antes del fallo de la Corte, dice, a mí me conmueve este caso, la verdad, tengo ganas de llorar, pero el juez no es legislador. El legislador dijo 18 años y chao, y se acabó. Este, entonces, es la idea del imperio de la legalidad en el sentido de que el derecho se reduce a lo que dice la ley, literalmente, mientras que la Corte Suprema recurre a otros argumentos interpretativos fuera del gramatical y del literal, digamos. No es muy común, les voy a decir, no es muy común que se salga de la letra de la ley, digamos, ¿no? Pero este es un caso muy paradigmático donde ha puesto en juego este, los otros argumentos que están inclusive acá en el código. Por eso, a ver, este fallo que yo les acabo de mencionar es de 1980. Las pautas interpretativas que nosotros tenemos acá en el artículo 2 son del 2015. El Código Civil y Comercial no nace de la nada. Lo que ha hecho es receptar, ¿sí?, cuestiones que vienen estando consolidadas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema, que es más o menos la que marca la cancha en muchas cuestiones, ha hecho uso de esta caja de herramientas en muchísimos casos, ¿sí? Eh, Otras pautas interpretativas que se mencionan son esto de las consecuencias de la argumentación. Es decir, si yo llego a este resultado, las consecuencias que abro son nefastas y por lo tanto se lesionan valores jurídicos fundamentales de nuestro sistema. Eh, la equidad, que algunos lo mencionan como fuente del derecho, pero que este, gran parte de la doctrina en realidad lo considera como una pauta interpretativa para aplicar la ley, porque significa hacer justicia en el caso concreto, morigerar las consecuencias que puede implicar una aplicación literal de la ley. Son otras
reglas interpretativas por fuera del artículo 2 que se suelen mencionar y que ustedes van a encontrar en los textos, ¿no? Bueno, eh, voy a desarrollar un poco lo de la unidad uno hasta donde llegue y lo seguiré mañana en comisión. Mañana en comisión vamos a terminar lo que es la unidad número 2, ¿sí? Eh, Espérenme un segundo que no tengo enchufado. Bueno, la verdad que esto estaría bueno charlarlo, pero lamentablemente no podemos tener un diálogo. Voy a cerrar este Power, ténganme un poco de paciencia, y voy a abrir otro. Ahí, Power es el Power, a medida de lo posible lo voy a... un relato, un discurso, no crean que van a estudiar del Power, ¿no? Este, Voy a ocupar este tiempo, como les dije, en mi comisión, ¿sí? Y pueden participar todo lo que quieran, digamos, no hay ningún problema. Que tiene que ver con las fuentes del derecho, ¿sí? Este es un tema sumamente importante eh, porque de alguna manera la pregunta sobre las fuentes del derecho nos, nos tiene que dar determinadas respuestas de a dónde podemos ir los operadores del derecho, ¿no? Los abogados, las abogadas, los jueces, fundamentalmente los jueces,
este, de- dónde, a qué fuentes, a qué origen, a qué hechos, a qué recursos podemos acudir para este, aplicar la ley, digamos, ¿no? Para aplicar el derecho, el origen de lo que llamamos derecho, de dónde nace el derecho vigente, cuál es la autoridad creadora del derecho vigente. La doctrina en general, esto ya vamos a ver lo que marca el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo que nos va a dar la respuesta acerca de cuál es la fuente formal del derecho, porque en definitiva depende de eso, ¿no es cierto? Pero la doctrina en general, eh, cuando habla de fuentes del derecho en este sentido, ¿no? El origen de lo que llamamos derecho, de dónde nace el derecho vigente, a dónde voy a acudir yo para aplicar el derecho vigente, habla de una clasificación entre fuentes formales y fuentes materiales. Porque ustedes van a poder encontrar que diga, bueno, fuentes formales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y fuentes materiales son, bueno, todos los hechos culturales y sociales y religiosos y psicológicos que actúan como factores para generar el derecho vigente, digamos, ¿no? Es decir, no hay una uniformidad a la hora de decir cuál va a ser el criterio para clasificar fuentes formales y fuentes materiales. Dicho esto, tengo que decir que la que parece ser la más convincente de las clasificaciones, o del criterio en realidad para esta clasificación, es una que daba Jan Bías y que siguen también muchos autores, que tiene que ver con que las fuentes formales son las que devienen, digamos, de una autoridad formal y ostentan obligatoriedad según el derecho vigente de un país, de un Estado. ¿Mm? Y tradicionalmente se mencionaba como fuentes formales a la ley, a la costumbre, y algún autor mencionaba también ahí los fallos plenarios, ¿no? Fallos plenarios eran de alguna manera sentencias dictadas por determinados tribunales con cierta jerarquía que legalmente hacía que sea obligatorio para todos los jueces inferiores, ¿no? Esto depende mucho del código procesal vigente. Nosotros, por ejemplo, en Jujuy no tenemos fallos plenarios, no existe una obligatoriedad legal de los jueces de seguir la jurisprudencia, aunque sí una especie de deber institucional y moral, como lo ha dicho la Corte Suprema en muchísimos casos judiciales. Ya voy a mencionar esto por qué, digamos. Pero formal y obligatoriamente, la jurisprudencia no es obligatoria, es decir, porque los jueces cuando dictan sentencia lo hacen para el caso concreto. La sentencia tiene validez para las partes, no erga omnes, no es una ley del legislador, ¿sí? Dicta sentencia y aplica la ley en el caso concreto. Entonces, y no hay una obligatoriedad legal de seguirla. Por eso no es mencionada dentro de las fuentes formales del derecho, ¿sí? Tengamos en claro el criterio con el cual vamos a distinguir las fuentes formales del derecho. Pues yo no tengo problema que venga alguien y me diga ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina son fuentes formales del derecho, en la medida en que me diga cuál es el criterio por el cual me está diciendo que esas cuatro fuentes son formales. Pero si uno entiende que fuente formal es la que está dotada de obligatoriedad según el derecho vigente,
históricamente, ahora vamos a ver lo que dice nuestro código, pero históricamente la ley y la costumbre bajo determinadas condiciones y bajo determinados presupuestos, no cualquier costumbre, ¿sí? Pero la ley y las costumbres son consideradas fuentes formales del derecho. Mientras que las fuentes materiales son aquellas que no tienen, digamos, obligatoriedad, ¿no? Formalmente otorgada, asignada por el derecho vigente, pero que indudablemente contribuyen a fijar el contenido del derecho. Indudablemente contribuyen a fijar el contenido del derecho. Porque hemos visto que la ley es una norma jurídica general y abstracta que utiliza conceptos indeterminados, que genera muchas zonas de penumbra, en donde el contenido se lo va dando fundamentalmente la jurisprudencia, que no es cualquier fallo judicial, digamos, son precedentes jurisprudenciales uniformes y reiterados en el tiempo, sobre, por ejemplo, qué debe entenderse por el bien común, qué debe entenderse por las buenas costumbres, cuál es el contenido del principio de buena fe. A lo largo de los casos concretos en los que va resolviendo, va fijando el contenido del derecho. Entonces, quiero decir que estas cuatro fuentes, la doctrina, que es la obra de los especialistas, ¿no? De los juristas, que realizan una investigación científica haciendo determinados aportes y por lo tanto también contribuyen a fijar el contenido del derecho, porque de hecho mucha jurisprudencia es orientada a través de la obra de los especialistas. Hay muchas instituciones jurídicas que han surgido de la doctrina y luego fueron tomadas por la jurisprudencia. Estas son las cuatro, digamos, fuentes clásicas del derecho, ¿sí? Porque en la obra van a encontrar otros enunciados, como por ejemplo el derecho comparado, que también puede ser tomado cuando, este, cuando por eso, esto sobre todo lo hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Cuando está resolviendo temas importantes, toma, por ejemplo, fallos de, del Tribunal Europeo Internacional, ¿no? Y cita doctrinas y fallos digamos, de legislación de Alemania y de España. Esto es el derecho comparado, ¿no? Es decir, el derecho que producen en otras naciones. Este, pero es fundamentalmente un argumento que utiliza sobre todo la Corte Suprema de Justicia en sus fallos. Pero las cuatro fuentes clásicas, tradicionales, ¿no? Que vamos a encontrar son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Estas fuentes tienen una jerarquía, ¿no? Y la cabeza de esa jerarquía la tiene la ley. Cuando hablamos de ley, ya vamos a ver ahora ley, la división entre ley en sentido material y ley en sentido formal. Cuando hablamos de ley como fuente del derecho, hablamos de ley en sentido material. Toda norma jurídica de carácter general y obligatoria dictada por la autoridad competente, dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Desde los decretos, desde la Constitución Nacional hasta las resoluciones administrativas de la ministra de Educación, que dispone cuáles son las condiciones para este, nombrarse abanderados en una escuela. Esas son normas generales y abstractas, son ley en sentido material. Esa ley en sentido material es la principal fuente del derecho, ¿sí? Los jueces, esto ya lo he dicho, ejercen jurisdicción bajo el imperio de la ley.
no bajo el imperio de sus caprichos o de sus argumentos morales fuera del imperio de la ley, digamos. Están absolutamente constreñidos por el principio de legalidad. Ahora, claro, el derecho no se reduce a la ley, como habremos visto, a la ley en el sentido de una regla, ¿no? De una regla jurídica, porque hemos visto que, y acá es donde entra a jugar la jurisprudencia y la doctrina fundamentalmente, hemos visto que dentro de las normas jurídicas generales y abstractas, es decir, la ley, hay reglas jurídicas que son bastante claras, ¿no? Como la del artículo ese de la ley de trasplante de órganos que digamos, que habilitaba a la persona a donar órganos siendo mayor de edad. Eso decía la ley desde el punto de vista literal, ¿no? Una regla jurídica, pero también hay principios jurídicos que conforman la ley, que son mandatos muy generales y abstractos, pero que la jurisprudencia va asignando ciertos contenidos, ¿bien? Va fijando el contenido de esos mandatos y generales. ¿Qué significa el bien común? Bueno, hay que rastrearlo en la jurisprudencia, ¿no? Ahora voy a mencionar un caso cuando hablemos de la jurisprudencia como fuente del derecho para que entiendan cuál es el papel preponderante que va teniendo como fuente material del derecho. Entonces, pero hay que tener siempre en claro que la ley es la fuente primordial del derecho en nuestro derecho positivo. ¿Sí? Les voy a pedir que transcriban el artículo 1 del código. Jurisdicción y competencia son sinónimos. No, estos son conceptos de derecho procesal. No, no son sinónimos. La jurisdicción tiene que ver con la facultad del juez, la facultad propia del Poder Judicial, y la competencia es la delimitación que tiene un juez para ejercer la jurisdicción, digamos, ¿no? Es decir, todo juez ejerce jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia para ejercer jurisdicción en todos los casos, digamos. Pero eso no es de nuestro derecho, digamos, ni tiene que ver con nuestra materia. Ahí está. Bueno, artículo 1. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Se me fue el... En lo que, a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Punto. Esta oración que está ahí está fuera de foco porque la finalidad de la norma no tiene nada que ver con la fuente del derecho, tiene que ver con un criterio de interpretación. Y quiero decir, además, que no estaba en el proyecto original del código. El código decía, a tal efecto se tendrá en cuenta lo que diga la jurisprudencia, una cosa así, ¿no? Textualmente, pero decía eso. Y cuando fue al Poder Ejecutivo el proyecto, el Poder Ejecutivo sacó, le daba miedo poner la jurisprudencia como una fuente formal del derecho, la sacó y dejó esto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Pero la verdad que esa oración está, no está invitada a esta fiesta, no está, tendría que, de hecho está en el artículo 2 cuando habla de los criterios interpretativos, ¿no? Es decir, la finalidad de la norma no es una fuente del derecho, es un argumento interpretativo que es el teleológico. Pero bueno, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Les pregunto, en este artículo de lo que acabamos de ver, ¿cuáles son las fuentes que están mencionadas?
Bueno, ahí Florencia me, una aclaración. Florencia me pone la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos. Pero ¿y qué sería la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos? Ley. Bien, ley. Ley. O sea que está dentro de la ley. Eh, Correcto. Las dos fuentes que están mencionadas son la ley y la costumbre. Por eso, de acuerdo a nuestro artículo 1, fuentes formales del derecho son la ley y la costumbre. ¿Qué hubiera pasado si el Poder Ejecutivo no metía mano en el artículo 1 y dejaba esa oración que yo les acabo de mencionar, donde dice, a tal evento se tendrá presente o se tendrá en consideración lo que disponga, lo que diga la jurisprudencia? No me acuerdo textualmente cómo lo decía, pero la mencionaba la jurisprudencia, ¿no? ¿Cuál sería el razonamiento ahí? Sí, ya, Facundo, ya vamos a ver cuándo la costumbre funciona como fuente del derecho. Por supuesto, la costumbre no en cualquier condición, eso ya lo vamos a ver, pero está mencionada como fuente formal del derecho, está dotada de obligatoriedad en determinadas condiciones y requisitos según el artículo 1, ¿no? Pero yo les decía, ¿qué pasa si hubiera estado citada la jurisprudencia? ¿Mm? Y el hecho de que no esté en esa enumeración hace que la jurisprudencia deje de ser fuente del derecho. Es decir, un abogado, una abogada, un juez, puede desentenderse de lo que ha dicho la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en determinado caso. No, no, o sea, que no esté en el artículo, que no esté en el artículo 1 nos lleva a la conclusión, según la clasificación que acabamos de hacer, que no es fuente formal. ¿Por qué? Porque no está enunciada dentro de esa enumeración, ¿no es cierto? Entonces, no está dotada de obligatoriedad según el derecho vigente, pero no significa que no sea fuente material del derecho y que por lo tanto indudablemente contribuye a fijar el contenido del derecho. Bien, ya vamos a hacer algunas aclaraciones cuando veamos el caso de la jurisprudencia. Eh, Pero claramente el artículo 1 enuncia la ley, enuncia la costumbre, ya vamos a ver qué condiciones tiene que tener la costumbre para funcionar como fuente del derecho, y las otras dos fuentes, que son la jurisprudencia y la doctrina, siguen teniendo claramente un papel como fuente material del derecho. Pero lo que nos enfatiza el código, la apertura, la carta de presentación que tiene el Código Civil y Comercial en su artículo primero, más allá de esta desprolijidad ahí de mencionar la finalidad de la ley, es ponerte, ¿no? sobre la carta en el comienzo, sobre la mesa en el comienzo, a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto, a pesar de las críticas que, que ha merecido, porque hay autores que dicen chocolate por la noticia, que un juez tiene que tener en cuenta la Constitución Nacional y los tratados internacionales, pero a mí no me parece menor, digamos, porque tiene que ver con un cambio de paradigma que se ha ido dando, particularmente en el derecho privado, digamos, desde la reforma de la Constitución Nacional, año 94 en adelante, ¿no? Muy progresivamente se ha ido dando
un cambio de paradigma, de práctica en lo que es el sistema jurídico que tiene que ver con tener en cuenta a la hora de resolver un conflicto vecinal, un conflicto de un derecho de condominio, tener en cuenta, tener presente a la hora de resolver cualquier cuestión de derecho civil, de derecho privado, también a los derechos y principios constitucionales que están en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Obviamente que esto tiene mucho que ver con la reforma del año 94, en donde se ha incorporado expresamente a esos 10 tratados internacionales sobre derechos humanos que están en el 75, inciso 22, abriendo la puerta además a otros tratados que puedan tener jerarquía constitucional, pero además la evolución de la jurisprudencia a la hora de efectivamente darle cierta operatividad a principios y derechos constitucionales que son muy abstractos, digamos, ¿no? Que son muy generales. Yo les mencioné en alguna de las clases a un autor llamado Robert Alexi, que es un filósofo del derecho que podríamos decir juega en el mismo equipo más o menos, ¿no? Con algunas diferencias, pero juega en el mismo equipo que Dworkin, que también se lo mencioné, ¿no? Como uno de los filósofos del derecho más popular y que vino a patearle la cancha al positivismo jurídico. Él menciona que un sistema jurídico se compone de elementos estáticos y de elementos dinámicos. Los elementos estáticos es el material jurídico que nosotros tenemos disponible, ¿no? Es decir, la ley en sentido material. Desde la Constitución Nacional ahí está el texto, está la biblioteca, tengo la biblioteca repleta de esos libros, de esos textos jurídicos. Ahora, en la práctica, lo que sucede en la práctica y cómo los operadores del derecho van interpretando y aplicando todo ese material jurídico, está en otro elemento de un sistema que es la parte dinámica, que él decía, el elemento dinámico del sistema jurídico, cómo se va concibiendo el derecho, cómo se lo va aplicando. Y la realidad marca que en lo que hace al derecho privado, tanto el abogado como el juez, históricamente siempre fue al Código Civil en la biblioteca, el Código Civil, el Código Civil, el Código Civil y la Constitución Nacional y algún otro tratado estaba allá arriba, en el anaquel de la biblioteca más alto, donde había que poner una escalera para llegar y sacar la Constitución o algún tratadito de derechos humanos y bajarlo y leerlo en esta interpretación conforme que ahora exige el Código Civil. Esto es lo que se llama como el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. Es obvio que la ley suprema es la Constitución Nacional, pero el tema es que eso hay que ponerlo en práctica. Tiene que ver con dinámicas a la hora de interpretar y aplicar el derecho. Y le digo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido muy lejos, sobre todo en su época dorada, ¿no? En la época que se llamó de la primavera de la Corte Suprema, donde había juristas intachables, ¿no? Este, que es entre el 2003 y el 2014, un jurista de la talla de Zaffaroni, de Lorenzetti, de Hayton de Nolasco, de Carmen Argibay, es decir, juristas reconocidos internacionalmente, ha llegado muy lejos en la interpretación de esto de la Constitución del derecho privado. Ha llegado inclusive a reconocer bajo ciertas condiciones el acceso a un derecho a una vivienda, a una mujer que estaba en situación de calle, en situación de hipervulnerabilidad, sola, con un niño con discapacidad, ¿no? Nunca se ocurrió a alguien que alguien podría reclamarle una vivienda al Estado
y en este caso famoso de la Corte del año 2012, conocido como QC, que son las iniciales de la persona que reclamaba, consideró que era un caso excepcional, que estaba en juego la vida de esa persona y su hijito con discapacidad en situación hipervulnerable, y aplicó directamente un derecho que está en un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que está enumerado en el artículo 75, inciso 22. Esto tiene que ver con el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, eh, y que por supuesto está conectado con esto que llamamos el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que es que en nuestro sistema constitucional eh, se ejerce de manera difusa en todo el Poder Judicial, es decir, cualquier juez tiene la obligación de hacer esto que llamamos interpretación conforme, que la ley debe ser interpretada conforme a los artículos de la Constitución Nacional. Siempre hay que buscarle el sentido, ¿no? Siempre hay que buscarle el sentido que esté compatible con la Constitución Nacional, y como última instancia, como último recurso, cuando se ve que no hay forma de encastrar ese sentido dentro de la Constitución, declarar la inconstitucionalidad de la ley. Ahora, no solamente hace ese control de constitucionalidad, es decir, conforme con la Constitución Nacional, sino también de convencionalidad, que es conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto lo ha dicho la Corte en un fallo también del año 2012, llamado Rodríguez Pereira, que está mencionado ahí en el programa, y que tiene que ver con esto, ¿m? Con una obligación del Poder de Judicial de hacer de oficio, sin necesidad de que se lo pida ninguna de las partes, cuando observa que en el caso concreto hay un gravamen, un perjuicio hacia una de las partes que implica una afectación a un principio reconocido o en la Constitución Nacional o en alguno de los tratados internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, tiene la obligación de oficio de declarar la inconstitucionalidad de la ley. En ese caso se reclamaba una indemnización que, según la ley militar, porque era un militar que había sufrido un accidente de tránsito, le reconocía, vamos a poner cualquier número, digamos, pero para darle una idea, de 100.000 pesos de indemnización, cuando, si se aplicara la ley civil, el hombre hubiera recibido 1.000.000 de pesos de indemnización. Entonces había un gravamen a lo que la Corte consideró el derecho a la reparación plena, que además está reconocido no solo en la Constitución, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, y declaró de oficio que esa ley no era conforme ni con la Constitución ni con la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, ok. Este, déjeme tomar aire 2 segundos mientras leo. Hay preguntas ahí que ya la vamos a ver cuando... esto lo deben haber también, la comisión que está con la doctora Macao lo deben haber visto con ella. Hay preguntas ahí que la vamos a desarrollar con la jurisprudencia. ¿M? Este, a ver, a ver si llegamos. Estoy viendo la hora. No, estoy hasta las manos. 9 menos 10 son.
Este, bueno, voy a contestar algunas preguntas, ¿sí? Para que no quede nada. De todas formas, este PowerPoint lo paso. Ustedes tienen acá una breve referencia de cada una de las fuentes, ¿sí? A ver, les menciono así muy rápidamente algunas cuestiones. Obviamente, cuando hablamos de la ley como fuente del derecho, estamos hablando de la fuente en sentido material, es la norma general, obligatoria, emanada de autoridad competente. Estas tres características las van a ver en todos los autores. Después, carácter, pero estos tres son comunes, el de que sea norma general, es decir, está dirigida no a una persona determinada, sino a un número indeterminado de personas, es obviamente obligatoria y es emanada de autoridad competente. Algunos autores mencionan este carácter como autenticidad. Desde la Constitución Nacional hasta una resolución ministerial abarca este concepto de ley como fuente del derecho, ¿no? Entonces, muy bien aprendido esta clasificación, no la confundan con la clasificación de fuente formal y fuente material. Eh, ¿Sí? Ahí esa pregunta, ¿cuál es la fuente formal del derecho? La ley en sentido material, norma general y obligatoria emanada de autoridad competente. No solamente la ley que dicta el Congreso de la Nación y el Parlamento. Bueno, acá tienen lo que es una especie de estructuración jerárquica del ordenamiento jurídico. Por supuesto que todo tiene que estar en total conformidad con la Constitución Nacional, ¿no? ¿Qué pasa si hay una norma jurídica general declarada inconstitucional? Hace unos días, por ejemplo, la Cámara Federal de Paraná declaró la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional dictado hace unos meses, porque exorbitaba los presupuestos que daba la Constitución Nacional para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Y acá me apoyo para mencionar cómo la jurisprudencia funciona como fuente material del derecho, porque, por ejemplo, la ley, que es la fuente formal del derecho, es la fuente primordial del derecho, dice que el Poder Ejecutivo no puede legislar, no puede dictar normas, digamos, cuando dicta decretos, lo hace en función de su poder administrativo, pero no puede legislar. La única excepción es lo que se llama como decretos de necesidad y urgencia, que lo van a ver en constitucional, no es un tema del derecho privado, pero al solo ejemplo les menciono que el presupuesto para dictar estos decretos es la necesidad y la urgencia. Esto es lo que dice la ley. Ahora, la jurisprudencia a lo largo de los años que van desde la reforma del 94, que se introdujo esta excepcional facultad del Poder Ejecutivo hasta ahora, ha ido demarcando, sobre todo la Corte Suprema, que es el máximo intérprete de la Constitución Nacional, ha ido demarcando cuál es el contenido de esa necesidad de urgencia, cuándo hay necesidad y cuándo hay urgencia. Hay toda una serie de presupuestos y condiciones que ustedes la van a estudiar bien en derecho constitucional. Si no están dadas esas condiciones, ese decreto dictado por el Poder Ejecutivo extralimitó su competencia, eh, no estuvo en conformidad con lo que marca la Constitución Nacional y como ocurrió, fue declarado inconstitucional. Por acá tienen una serie de clasificaciones que tienen que tener en cuenta. La mayoría de estos también la deben haber visto en Introducción al Derecho.
Esto de formación y vigencia de la ley es a muy grandes rasgos, porque todo el procedimiento constitucional lo van a estudiar en detalle en derecho constitucional. Después tienen la costumbre, eh, que está definida de esta manera, que requiere dos elementos, ¿no? Uno que tiene que ver con la reiteración de la conducta a lo largo del tiempo, ¿no? Y con un animus que tiene que ver con el convencimiento de esa obligatoriedad. El tema de la costumbre como fuente del derecho funciona mucho en el derecho comercial. Es muy importante en el derecho comercial a la hora de fijar el contenido de las obligaciones contractuales en el marco del comercio, ¿no? Es donde mayor aplicación práctica tiene. Ahora, se clasifica en general tres tipos de costumbres, ¿no? Esto en general, secundum legem, que es la que complementa la ley o es la que de alguna manera está habilitada por la ley. La prater legem, todo esto por supuesto está en locuciones latinas, no viene del derecho romano, ¿no? La que aplica falta de previsión legal, y la contraley, que es la derogatoria de una norma legal. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles de estas costumbres están en el artículo 1? A ver quién me puede decir. ¿Cuáles de estas costumbres, la pregunta sería, cuáles están reguladas en el artículo 1? Ahí me dicen la primera y la segunda. Y la última, ¿no? ¿En qué parte del artículo se habla de la costumbre contra legem? Yo pregunté cuáles están reguladas, no cuáles están permitidas, ¿no? ¿Cuáles están reguladas? Reguladas las tres. Si ustedes leen atentamente, eh, la, la, la parte en donde dice siempre que no sea contraria a derecho, significa que se está prohibiendo la costumbre contra leyes. O sea que están las tres leyes ahí mencionadas. Eh, bueno, dos cositas nomás con respecto a la jurisprudencia y ya nos vamos a descansar, que tiene que ver con no cualquier sentencia, no cualquier fallo judicial es considerado jurisprudencia en el sentido de fuente material del derecho, sino cuando hay una reiteración de pronunciamientos uniformes provenientes de tribunales de jerarquía. Y acá voy a mencionar algo eh, con respecto a esto de si la jurisprudencia es obligatoria seguirla o no. No, no es una fuente formal del derecho la jurisprudencia. Es decir, un fallo de la Corte, vamos a hacer una serie de salvedades. Un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, como todo fallo judicial, se aplica a un caso concreto. ¿Sí? Se aplica a un caso concreto y su eficacia, su efecto, tiene solamente obligatoriedad para las partes que intervinieron en ese proceso judicial. ¿Sí? Porque la sentencia es una norma jurídica, pero no de carácter general, como la ley, sino de carácter individual. Se aplica a las partes que fueron parte del proceso. Eh, entonces, no es legalmente obligatoria seguirla para todos los tribunales de justicia que vienen por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que de alguna manera se aplica también
para lo que sería el Poder Judicial provincial, ¿no? Desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia para abajo, que si bien no hay una obligatoriedad legal de seguirla, ¿sí? Cuando la Corte sienta una postura determinada sobre un tema muy puntual del derecho, hay una especie de deber moral e institucional de acatamiento de esa doctrina, porque de lo contrario, si no se la acata, se incurre en lo que la Corte llamó, dentro de las causales, de doctrina de la arbitrariedad de la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, entre otras cosas, porque en la justicia hay, digamos, mm, dos valores, ¿no? Dos valores, entre otros valores que están en juego en un sistema jurídico, hay dos valores fundamentales que tienen que ver con la estabilidad de las decisiones judiciales y con un principio de igualdad, ¿sí? Es decir, no es razonable dentro de un sistema jurídico que en un caso se decida de una manera y en otro caso semejante se decida de otra manera muy distinta, ¿no? Este, es absolutamente necesario por parte de los jueces cuando se ha sentado un pronunciamiento determinado que marca un camino a la hora de interpretar la ley, cómo se debe interpretar, por ejemplo, el bien común, ¿no? ¿Qué significa ese concepto? ¿Es posible constituir una asociación civil entre personas que tienen por objeto, no sé, promover una lucha en contra de la discriminación de homosexuales? Este es un tema que lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fíjense, esto tiene que ver también con el carácter del desarrollo histórico y cómo van cambiando la manera de interpretar ciertos valores en la sociedad, porque en el año 91 la Corte Suprema de ese momento sostuvo, frente a una pretensión de una asociación civil de constituir